Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio que mezcla teoría de circuitos con teoría de matemáticas. En concreto este que tenemos aquí, nos dicen que tenemos que hallar el valor de esta resistencia en función del valor de estas dos resistencias con R minúscula para que la potencia disipada en esta resistencia R mayúscula sea máxima. Muy bien, ¿cómo es la potencia disipada en una resistencia? Pues la potencia disipada en una resistencia es I al cuadrado por R, ¿no? La intensidad que pasa por ella elevada al cuadrado por R. Muy bien, yo sé que alguno, a lo mejor aquí tendría la tentación de decir, bueno, pues si yo quiero que la potencia disipada sea máxima, con que esta resistencia valga infinito, pues ya tendría que la potencia sería extremadamente grande, ¿no? Que es lo que me están pidiendo en el problema. Pero es que ahí te estaría saltando una parte, y es que esta intensidad de corriente depende de esta resistencia, ¿verdad? Por la ley de Ohm, ¿no? Sabemos que la intensidad de corriente es el voltaje partido a la resistencia, ¿no? Entonces, en este circuito de aquí, ¿cómo sería la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente sería de la siguiente manera, ¿no? Suma de las fuentes, ¿vale? Tenemos aquí una fuente y otra fuente, y van sumadas, ¿por qué? Porque esta fuente tiene conectado su polo positivo al polo negativo de esta fuente. Entonces, cuando tienen los polos conectados un negativo con un positivo, pues las fuentes se suman, ¿vale? Y luego tenemos aquí las tres resistencias que evidentemente están en serie, por lo tanto simplemente hay que sumarlas, ¿no? Por lo que la intensidad de corriente nos quedaría 2 epsilon dividido 2 R más R. Entonces, si os dais cuenta, esta intensidad de corriente depende también de la resistencia. Luego, ¿cómo nos quedaría la potencia disipada en R? Pues la potencia disipada en R nos quedaría esto elevado al cuadrado, que simplemente sería 4 epsilon cuadrado dividido 2R más R al cuadrado, y eso multiplicado por R. Entonces, cuando a ti te pregunten cuál es el valor de resistencia R que yo tengo que poner aquí para que esta potencia disipada sea máxima, pues aquí evidentemente no tienes que poner infinito, sino que tendrás que poner otro valor. ¿Qué valor? Pues eso es lo que tenemos que determinar ahora. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuándo una función se hace máxima? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es derivar, igualar a cero y después comprobar que la derivada segunda es negativa. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Derivar esta potencia respecto de quién? Respecto de R mayúscula, que es el valor que queremos calcular para el cual esta potencia se hace máxima. Vale, pues entonces derivamos, ¿no? Entonces, este 4 epsilon cuadrado lo saco fuera como una constante, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí. Y ahora tendría la derivada de un cociente, ¿no? Del cociente de R dividido 2R más R elevado al cuadrado. Muy bien. La derivada de los cocientes, ¿cómo se hace? Pues el denominador lo elevo al cuadrado. Como aquí va elevado al cuadrado, pues entonces la derivada tiene que ir a la cuarta. Y ahora, derivada del numerador, que sería la derivada de R respecto de R, que es 1, por el denominador, ¿no? Pues simplemente nos queda 2R más R elevado al cuadrado, menos el numerador R por la derivada del denominador, que la derivada de esto simplemente sería 2R más R, y luego la derivada del paréntesis, pues vuelve a ser 1. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es sacar factor común a este término 2R más R y eliminarlo con uno de aquí abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría el 4 epsilon cuadrado. Ahora de aquí saco factor común a uno de los términos. Entonces me queda 2R más R. Aquí saco factor común a este paréntesis, entonces simplemente me queda el menos 2R. Y abajo solamente me quedaría 2R más R, pero en este caso elevado al cubo, porque hemos sacado factor común a 2R más R en el numerador. Muy bien, ahora de aquí hacemos esta cuenta. Y simplemente nos queda 4 epsilon cuadrado igual a 2R minúscula menos R mayúscula dividido 2R más R elevado al cubo. Y ya está, ya no podemos hacer nada más. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Pues igualar a cero. En el momento en el que yo esta derivada la iguale a cero, podré determinar qué valor de R hace que esta derivada sea cero. Y eso nos puede indicar que ese valor de R puede ser un máximo o un mínimo de la potencia. Luego tendremos que comprobar si es un máximo o un mínimo a través de la derivada segunda. Entonces aquí, igualando a cero, vemos que el valor que hace cero esta derivada es simplemente R igual a 2R minúscula. Muy bien. Ahora con esto tenemos que determinar si esta R igual a 2R minúscula es un máximo o un mínimo de esta potencia, y para ello lo que tenemos que hacer es la derivada segunda. Muy bien, pues entonces empezamos, ¿no? De nuevo, aquí tengo el 4 epsilon cuadrado, lo dejo, y ahora otra vez una derivada de un cociente. Pongo el denominador elevado al cuadrado, entonces nos queda 2R más R a la sexta, y ahora derivada del numerador pues sería menos 1 por el denominador, que sería 2R más R elevado al cubo, menos el numerador, 2R menos R, por la derivada del denominador, que en este caso sería 3 por 2R más R elevado al cuadrado. Muy bien, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aquí en el numerador puedo sacar factor común a 2R más R elevado al cuadrado, de tal manera que nos quedaría de la siguiente manera. Me quedaría un menos 4 epsilon cuadrado, porque también podemos sacar un factor común a este signo menos que tenemos aquí en ambos términos, y me quedaría este término simplemente elevado a 1, 2R más R, porque recordad que hemos sacado factor común a 2R más R elevado al cuadrado. Entonces me queda 2R más R más, ¿vale? Porque de aquí hemos sacado factor común al signo menos, pues entonces me va a quedar más este 3 multiplicado por 2R menos R.
y después dividido 2r más r elevado a la cuarta porque habíamos sacado factor común a este 2r más r elevado al cuadrado. Muy bien, de aquí a ahora realizamos esta cuenta de aquí y ¿qué nos quedaría? Pues me quedaría 2r más 6r, pues eso son 8r, y luego me queda una r mayúscula menos 3r mayúscula, eso me queda menos 2r mayúscula. Muy bien, ya sabemos lo que vale la derivada segunda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evaluar esta derivada segunda en r igual a 2r, que es el punto en el que nosotros queremos saber si la derivada es si la función es máxima o mínima. Muy bien, pues entonces si yo evalúo, ¿qué me quedaría? Menos 4epsilon cuadrado, ahí lo tenemos, y ahora me quedaría 8r menos 2 por 2r, ¿vale? Es decir, 8r menos 4r, es decir, 8 menos 4, 4, 4r. Y abajo me quedaría 2r más 2r minúscula, pues eso son 4r elevado a la cuarta. ¿Qué podemos ver de aquí? Pues que yo tengo en el numerador un 4 al cuadrado, que lo puedo quitar con un 4 al cuadrado del denominador, y luego tengo aquí una r que la puedo quitar con una r de aquí. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Pues me quedaría menos epsilon al cuadrado dividido 16r al cubo. Y evidentemente este número es menor que 0 porque la epsilon es positiva y la resistencia también es positiva. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Pues a que efectivamente el valor r igual a 2r minúscula es el que hace máxima la potencia disipada en esta resistencia. Ahora la pregunta que alguno se puede estar haciendo es, vale, ¿y para qué quieres tú tener una potencia disipada en una resistencia que sea máxima? Porque nosotros sabemos que la potencia disipada en una resistencia es potencia disipada por efecto Joule. Y eso significa que esa potencia disipada va a generar energía en forma de calor. Entonces, si yo quiero tener algo caliente, ¿para qué lo voy a necesitar? Pues por ejemplo para un radiador, para una estufa. Por eso este ejercicio tiene sentido, ¿vale? Por eso este ejercicio os podría aparecer alguno en algún examen. Es decir, no os lo ponen así porque al profesor le apetezca, sino porque tiene una aplicación en la vida real. Entonces nada, hasta aquí este pequeño ejercicio. Si os ha gustado os agradecería que le dierais like y os suscribierais. Y nada, nos vemos en la próxima.